Hola, ¿qué tal? Este es el 11º video que vamos a ver de magnetismo. Hoy toca turno de hablar de electrocinética, es el primer video del tema. Vamos a ver la equivalencia entre magnetismo y electricidad. Solamente vamos a ver teoría, ahorita no vamos a ver problemas, pero vamos a desglosar las ecuaciones de Maxwell. Las vamos a desglosar a nivel preparatorio, no vamos a ver ni integrales ni derivadas en realidad. Y también las leyes de Faraday, con el mismo principio de no ver integrales ahorita. Nada más a nivel preparatorio. Y bueno, habíamos visto anteriormente que la unidad de polo magnético es una unidad compuesta formada principalmente por lo que es el amperaje y una longitud. En el caso de un alambre que conduce una corriente, se cumple este principio muy bien según la ley de Biot-Savart. Y bueno, entonces también habíamos visto que estas son las ecuaciones que rigen dicha fuerza que presenta un conductor que está en influencia de un campo magnético, donde beta representa el campo, esta es la corriente y el alambre. Nada más tomamos en cuenta la longitud del alambre que corta las líneas de campo magnético, y entonces la fuerza que experimenta es perpendicular al plano que se forma entre el campo magnético y el alambre. Habíamos visto también el experimento de Oersted, donde logramos ver que precisamente un alambre que conduce una corriente cambia la dirección de las agujas de una brújula porque crea un campo magnético. Vimos incluso un ejemplo donde la fuerza de atracción entre dos alambres se puede calcular con la fórmula clásica del magnetismo, nada más que desglosando a la intensidad de corriente que circula en el alambre por el largo que tiene en común con el otro. También vimos que esta misma unidad compuesta de amperaje por longitud se puede descomponer de la siguiente manera: una carga por una velocidad. Entonces, si tengo una carga eléctrica que viaja a cierta velocidad u cerca de más bien en la zona de influencia de un campo magnético, entonces la fuerza que experimenta dicha carga se puede calcular exactamente igual que en el caso de la intensidad del alambre, porque visto de cierto modo, esta corriente está dada por una carga que lleva una velocidad. Entonces lo mismo pasa en el alambre. Es una corriente y una longitud, dan las mismas unidades y el efecto es el mismo. Y que para ambos casos se puede calcular con la regla de la mano derecha. En el caso específico de una carga se llama ley de Lorentz. Cuando estamos hablando de un alambre es la ley de Biot-Savart. Incluso también habíamos hecho un ejercicio donde calculamos la fuerza que sufriría una carga que se mueve en la influencia de un campo magnético de intensidad de 0.03 teslas, y la carga sería de 20 microcoulombs a un ángulo de 30 grados. Y bueno, entonces con esos antecedentes podemos empezar con el desglose de las constantes universales. Supongamos que tenemos una esfera, supongamos que está cerrada, ahorita la pongo abierta nada más para ejemplificar. Esta esfera tiene un radio R. Entonces, para calcular el área de la esfera, el área de la esfera va siendo la superficie de influencia, todo lo que alcanza la superficie de la esfera es nuestra área de interés. Entonces esa superficie es un área, y como es un área de una esfera la calculamos con la fórmula de 4pi por radio al cuadrado. Ahora, las fuerzas universales se calculan de la siguiente manera: es la propiedad 1 por la propiedad 2 por una constante de equivalencia entre la superficie. Nada más que como nuestra superficie es una esfera, entonces queda expresado de esta manera. Es propiedad 1 por propiedad 2 por la constante entre 4pi radio al cuadrado, y esa va siendo la fuerza que experimentan. Estas son las fuerzas universales. Le dejé la P de polo, pero lo vamos a decir en propiedad. ¿Cuáles son las propiedades? La propiedad es la carga eléctrica, el polo magnético o la gravedad. Y entonces la fuerza eléctrica con esta misma fórmula la calculamos así: carga 1, carga 2, 4pi radio al cuadrado, y aquí lleva epsilon 0. Entonces nuestra constante de equivalencia es 4pi por epsilon 0. En el caso de la gravedad es masa 1 por masa 2, 4pi radio al cuadrado por 4c.
Y la constante de equivalencia en el caso de la gravedad es 4pi por 4c, donde c es la velocidad de la luz. En el caso de la fuerza magnética es polo 1, polo 2, la permeabilidad magnética del vacío, esta es la permeabilidad eléctrica del vacío, sobre 4pi radio al cuadrado, y la constante de equivalencia era mu 0 sobre 4pi. Entonces, ya desglosando un poco más, entonces Q son las cargas y se miden en coulombs, epsilon 0 es la permeabilidad eléctrica del vacío y sus unidades son coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. K es la constante que habíamos visto de equivalencia, que su valor es 9 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado coulomb cuadrado, y sale del producto de 1 entre 4pi epsilon 0. Y bueno, epsilon 0 tiene este valor, 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton por metro cuadrado. En el caso de la gravedad, m es la masa, se mide en kilogramos, c es la velocidad de la luz, aquí está redondeado el valor, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Este 4 no es adimensional, tiene dimensiones y sus unidades son metro cuadrado sobre segundo por kilogramo. Entonces la constante de gravedad universal, que es de 6.67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramo por segundo, estas unidades de la constante de gravedad universal ya la habíamos visto en videos anteriores. Y bueno, este valor sale de 4pi, este sí es adimensional, por 4 por c, que es este valor. En el caso de la fuerza magnética, P es el polo magnético y se mide en amper por metro. μ0 es la permeabilidad magnética del vacío y sus unidades son newton sobre amper cuadrado. La constante magnética que habíamos estado manejando es 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado y sale de dividir μ0 entre 4pi. Y μ0 tiene el valor de 1.25 por 10 a la menos 6 newton sobre amper cuadrado. Y bueno, entonces, ahora sí vamos a ver la relación que hay entre las constantes universales y la velocidad de la luz. Por un lado tenemos la fuerza eléctrica, que se calcula de esta manera. Por el otro tenemos la fuerza magnética, que hemos visto que se calcula así. Hacemos una igualación. Decimos que la fuerza eléctrica es igual a la magnética. Entonces, estas dos propiedades quedan así, igualadas. Ahora, vamos a eliminar aquí el 4pi por radio al cuadrado, que está en ambas expresiones. Y entonces ya nada más queda carga 1 por carga 2 entre epsilon 0, y es esta parte. Del otro lado queda polo 1 por polo 2 por μ0, quedando de esta manera. Ahora vamos a tomar en cuenta que un polo magnético es igual a una carga por una velocidad. Entonces el polo 1 queda carga 1 por velocidad 1, el polo 2 queda carga 2 por velocidad 2. Entonces desglosando esta parte nada más, el polo 1 y el polo 2 queda así. Carga 1, velocidad 1, carga 2, velocidad 2. Esta carga 1 con esta carga 1 se anulan, esta carga 2 con esta otra se anulan, y queda de este lado nada más 1 entre epsilon 0. Y aquí queda velocidad 1 y aquí queda velocidad 2 por μ0. Ahora vamos a decir que estas velocidades son iguales y que ambas son la velocidad de la luz. Si sucede este caso, entonces en vez de velocidad 1 y velocidad 2 tengo dos veces la velocidad de la luz. La velocidad de la luz por sí misma da la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces voy a pasar este μ0 al otro lado dividiendo y multiplicando al epsilon 0, quedando de esta manera. Y ya linealizando todo esto queda que es epsilon 0 por μ0 por la velocidad de la luz. Da igual con 1. Si paso todos estos dos multiplicando al otro lado. O en este caso este nada más lo paso. Pero entonces así es como queda la relación que guarda la carga eléctrica, la magnética y la velocidad de la luz. Ahora vamos a ver la equivalencia de un campo magnético en movimiento y la formación de un campo eléctrico. Esto también se le conoce como ley de Faraday. Entonces, habíamos visto que la fuerza eléctrica se calcula así, es el campo eléctrico por la carga. Y la fuerza magnética es igual al campo magnético por el polo. Vamos a igualarlas de nuevo. Fuerza eléctrica es igual a fuerza magnética. Entonces, ya nada más haciendo una sustitución mucho menor que en el caso anterior, queda campo eléctrico por carga eléctrica es igual a campo magnético por polo magnético.
Decimos que el polo nuevamente es igual a la carga por la velocidad, sustituyendo aquí, entonces queda de esta manera. Campo eléctrico por carga eléctrica es igual a campo magnético por carga eléctrica por una velocidad. Esta carga con esta carga se pueden anular, quedando de esta manera. El campo eléctrico es igual al campo magnético por una velocidad. Recordando un poco la teoría de electricidad, recordemos que un voltaje es igual a un campo eléctrico por una derivada de la distancia. Esta derivada, para no manejarla, vamos a decir que es una longitud. Entonces, un voltaje es igual al campo eléctrico por una longitud o un largo. Entonces, sustituyendo esto en la ecuación anterior, vamos a tener que, si multiplicamos ambos lados aquí por la longitud y aquí también, queda de esta manera. Entonces, ya nada más eliminando este término porque no nos interesa, ya nada más sería así: el voltaje es igual a un campo magnético por una velocidad por un largo. Ya nada más metiéndole términos de vectores, porque es un producto vectorial esto, queda así, por seno del ángulo de la interacción que estén realizando ambos vectores. Esto se conoce como ley de Faraday. Y bueno, la ley de Faraday nos dice que si un conductor de largo L se desplaza a una velocidad U, cortando en un ángulo θ las líneas de flujo magnético con intensidad beta de un campo magnético, entre los extremos del conductor se va a generar un voltaje, es decir, una fuerza electromotriz, y se puede calcular con esta fórmula que habíamos visto antes. Eso significa que si tengo un imán y tengo un alambre, y este imán obviamente está produciendo un campo magnético de intensidad beta, y este alambre se está moviendo a través del campo magnético, solamente vamos a tomar en cuenta la longitud que corta las líneas de flujo magnético en una dirección perpendicular o formando un ángulo, y entre los extremos se va a formar un voltaje 1 y un voltaje 2, entre los extremos nada más. Y eso es lo que nosotros vamos a cuantificar con esta fórmula, que es la diferencia de voltajes, o fuerza electromotriz, o diferencia de potenciales, que es el voltaje 2 menos el voltaje 1, ya que un extremo se cargaría positivamente y el otro negativamente, pero nosotros es lo que podemos detectar con un multímetro o un voltímetro, y calcular con esta fórmula. Vamos a hablar un poco más adelante de esto cuando veamos la naturaleza magnética de la materia, más a fondo, en campos magnéticos ya en movimiento. Y bueno, tomando este mismo ejemplo, vamos a hacer un caso que les dije que no íbamos a hacer, pero siempre sí. Un conductor de 20 centímetros de largo se mueve a una velocidad de 30 metros sobre segundo a través de un campo magnético de intensidad de 0.5 teslas, cortando dicho campo en un ángulo de 60 grados. Hay que calcular entonces la diferencia de voltaje que se induce entre los extremos del alambre. Entonces, el voltaje lo calculamos con esta fórmula que habíamos visto. Entonces, sustituyendo el campo magnético, este campo magnético es de 0.5 newtons sobre coulomb por metro segundo, que es la equivalencia del Tesla, 30 metros sobre segundo, que es la velocidad U, el largo, vamos a decir que es de 20 centímetros, o sea, 0.2 metros, y dice aquí que está cortando en 60 grados, es decir, seno de 60. Entonces, realizando 0.5 por 30 por 0.2 queda 3, el seno de 60 es 0.86, y ya nada más haciendo esta multiplicación queda 2.59. Aquí en este caso queda newton por metro. Newton por metro es joules, y ya nada más queda sobre el coulomb, y esta unidad son los volts. Joule sobre coulomb son volts. Aquí vemos que esta unidad de metro sobre segundo se va a anular con esta de metro sobre segundo, quedando estas unidades que estamos viendo, los volts. Otra forma de visualizar la ley de Faraday es así. Tenemos entonces el voltaje es igual al campo magnético por la velocidad por el largo. Recordemos que una velocidad es igual a una diferencia de distancia con respecto a una diferencia de tiempo, o distancia entre tiempo para rápido. Entonces sustituimos esto, distancia entre tiempo, aquí, quedando de esta manera. Ahora, vamos a separarlo. Vamos a separar la distancia y 1 entre el tiempo, quedando de esta manera. Recordemos que 1 entre tiempo le podemos llamar frecuencia, la cual representamos con la letra W, y entonces quedaría de esta manera. En vez de 1 entre tiempo,
quedaría la frecuencia y aquí queda la derivada de la distancia. Recordemos que la derivada de una distancia es una longitud, un largo, etcétera. Y entonces si aquí tengo un largo y aquí también tengo otro, entonces queda largo al cuadrado. Y entonces así es como quedaría otra expresión de la ley de Faraday. Ya nada más poniendo el producto vectorial, significa esto que si tengo una espira cuadrada, es un alambre que estoy doblando de esta manera para que forme un cuadrado y está situado entre los extremos de dos imanes, de tal manera que hay un campo magnético que está fluyendo desde el polo norte hasta el polo sur. Entonces, esto al dar vueltas, esta parte iría hacia arriba, esta parte iría hacia abajo, rotando de esta manera. Entonces, cortar espiras cercanas a un polo sur hacia arriba es exactamente equivalente matemáticamente a cortar las líneas de flujo magnético de un polo norte yendo hacia abajo. Entonces estas dos longitudes son complementarias, esta con esta son complementarias. Y está rotando esto a una frecuencia W, es el número de vueltas que está dando por segundo. Entonces la única longitud que vamos a tomar en cuenta es esta, que es la que está cortando las líneas de flujo magnético. Esta no está cortando, ni esta. Estas, digamos que están tan lejos que no cortan, entonces solamente estamos contemplando esta parte. Entonces, quedando ya el voltaje para calcularse de la siguiente manera. El voltaje es igual a la intensidad de campo magnético por la frecuencia, por la longitud al cuadrado, por seno del ángulo. Y les digo que entre los extremos se forma una diferencia potencial. Este extremo se cargaría positivamente, este extremo se cargaría negativamente. Y ese es el voltaje que calculamos con esta fórmula. Y bueno, ya nada más para terminar, vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, como lo quieran pronunciar, son estas. Esta es la fórmula integral, la fórmula diferencial, son nivel universitario, están bien feas y aún así muchos universitarios, créanme que no las van a entender, aun cuando hayan visto cálculo avanzado. Así que vamos a aterrizarlas a algo mucho más sencillito. Son estas cuatro: la ley de Gauss, ley de Faraday, ley de flujo magnético y la ley de Ampère. Esta también es de Gauss. Vamos a aterrizarlas a esta manera. Siguen viéndose muy feas, pero vamos a estudiarlas una por una para que quede claro que no es lo que parece. No están tan difíciles. De hecho, ya las hemos visto todas en los videos. La primera dice que es un campo eléctrico por una diferencial de superficie. Una superficie, y esto es igual a una carga entre epsilon 0. ¿Esto qué te está diciendo? Esto te dice dos cosas. La primera, que si encierro una carga eléctrica y tomo en cuenta, la estoy encerrando, confinando en una esfera, y yo puedo acceder a toda el área de la esfera, lo que voy a tener es igual a un campo eléctrico por un área. Es decir, estoy tomando en cuenta toda la carga, la estoy atrapando. Esto es tomando en consideración que en una carga positiva las líneas de campo eléctrico van hacia afuera y en una carga negativa las líneas de campo eléctrico van hacia adentro. Esto convierte a las cargas positivas en una fuente, digamos, inagotable de campo y a una carga negativa en un sumidero de campo. Entonces, si yo envuelvo una carga positiva o una negativa y estoy tomando toda el área que está alrededor, en realidad no importa qué distancia esté, voy a estar tomando toda la carga sin importar tanto la distancia. Pero esta expresión también me está diciendo algo, que la intensidad del campo va a decrecer con el cuadrado de la distancia, lo cual también habíamos visto. Y bueno, lo habíamos visto también en este video, que entonces la intensidad del campo eléctrico decae con el cuadrado de la distancia a la cual se encuentra. Y eso es lo que nos está diciendo la ecuación 1, que si yo encierro una carga, voy a atrapar todas sus líneas de campo eléctrico. Vamos a volver con las ecuaciones que eran estas. Ahora vamos a ver la segunda ecuación de Gauss. Entonces, aquí tengo un campo magnético por un área, una superficie, por eso es ese. Y lo que me está diciendo es que si encierro un campo magnético en una superficie, lo que voy a tener es nada. ¿Qué significa esto? Si tengo un imán y yo estoy tomando toda la superficie que está alrededor de él, mi resultado es nada. ¿Por qué? ¿Qué significa nada? Cero. ¿Qué significa eso? Significa que entonces las líneas de flujo magnético en un imán, en el polo norte salen, en el polo sur entran. Entonces aquí tenemos una fuente y aquí tenemos un sumidero. Y entonces si yo envuelvo aquí algo, voy a tener tanto cantidad de líneas que salen como líneas que entran y la suma me va a dar cero. Entonces si yo estoy tomando todo el campo magnético, entonces no voy a obtener absolutamente ninguna diferencia de líneas de flujo magnético.
Esto tiene varias interpretaciones. La primera de ellas es lo que habíamos visto con los materiales ferromagnéticos, que por ejemplo, si estoy bloqueando completamente las líneas de flujo magnético, por ejemplo con esta moneda, habíamos visto que más adelante ya no se pueden pegar las otras. Habíamos visto en este video cómo se pueden bloquear las líneas de flujo magnético. Esto es importante porque vamos a ver la producción de energía, cómo está ligada a este mismo fenómeno, al poder atrapar la mayor cantidad de líneas de flujo magnético, pero sin tomar en cuenta los dos polos o tomándolos en cuenta en sentido contrario, como habíamos visto en la ley de Faraday, que es la que sigue. Esta es la ley de Faraday. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, habíamos visto que si yo tengo un campo eléctrico por una distancia, lo puedo expresar así como una longitud, y esto es igual a un voltaje. Y ese voltaje se puede producir por un campo magnético por una velocidad, por una distancia. Entonces, esto es un área. Esto lo puedes descomponer en largo por largo. Si pongo un largo aquí con una derivada del tiempo dividiendo, entonces obtengo una velocidad y aquí quedaría otro largo. Y es lo que estoy viendo aquí. Es esta misma expresión, pero vista de esta manera. Otra forma es esta superficie, es un área. Y entonces aquí está el área. Y esta es la derivada del tiempo, la inversa de la derivada del tiempo. Queda así como W. Y entonces ya nomás poniendo bien las ecuaciones quedaría seno del ángulo. Y esto significa que yo puedo generar un voltaje a partir de un campo eléctrico, de un campo magnético en movimiento, si bien tomo un alambre que corta las líneas de flujo en esta dirección o las está cortando en esta manera, que esté rotando. Entonces ambas maneras son válidas para generar un voltaje. Esa es la ecuación número 3. La ecuación número 4, que es esta, la más fea, pero ya la habíamos visto también completamente, tiene tiene dos interpretaciones porque es la única que tiene una suma, aterrizándola a nivel prepa. Entonces, esto me dice que yo puedo generar un campo magnético, vamos a dejarlo así, yo puedo generar un campo magnético por medio de una corriente que circula en un alambre, que es este caso, o bien todo esto, también, perdón, este caso también corresponde a una carga eléctrica en movimiento, que es el que habíamos visto. Entonces, una carga eléctrica en movimiento me genera un campo magnético, lo mismo que una corriente circulando en un alambre. Y esta otra parte se refiere al magnetismo intrínseco de la materia. Significa que aunque un electrón esté girando sin una dirección fija, como aquí se tiene una dirección fija, pero si se tiene un grupo de electrones girando y están ordenados, entonces también se puede generar un campo eléctrico, un campo magnético, perdón, y es lo que hemos visto en este video también como propiedades de la materia. Aquí sería, digamos, un grupo de electrones ordenados girando al unísono en estos policristales, y esto da las propiedades magnéticas de la materia. Y esas son las leyes de Maxwell para que queden un poco más entendibles de acuerdo a los videos que hemos visto. Y bueno, aquí nada más como pilón les dejo la ecuación de campo unificado. Esta ecuación fue planteada por Maxwell, donde logró unir el campo eléctrico con el campo magnético relacionados por la velocidad de la luz. Les pongo una versión extendida del mismo. Ahora engloba a la constante de gravedad universal de Newton, y entonces aquí en vez de quedar la velocidad de la luz al cuadrado, aquí queda el cubo. Y aquí estoy contemplando el término 16pi, donde un 4 que habíamos visto tiene las unidades que habíamos visto anteriormente de metro cuadrado sobre segundo por kilogramo. Y esto es igual a 1. Estas dos son expresiones. Esta es una expresión un poquito más desglosada que esta, de la misma ecuación, que es la ecuación de cohesión de los fotones. La ecuación de cohesión de los fotones, una otra expresión que tiene un poco compacta, es por ejemplo la ecuación de disociación de un ácido de Generals-Hasselbalch, que te dice qué tan disociado está un ácido de acuerdo al pH que presenta. Esta misma desglosada, porque esto va multiplicado por una constante, en la mayoría de los casos para fines matemáticos simples, esta constante decimos que es 1. Pero si la desglosamos, por ejemplo, para el estado de oxidación de un elemento, aquí ya estamos viendo cómo se desplaza un electrón, esta constante no vale 1. Y esta constante es producto de todo esto y ya se llama ecuación de Nernst, y esto depende del voltaje o el potencial redox de una solución. Y esa es otra forma de la ecuación de cohesión de los fotones. Pero entonces esta misma ecuación que vamos a ver mucho más adelante, porque sí es mucho más compleja,
vamos a ver que tiene esta forma, tiene esta, y también te va a decir si un fotón se puede encontrar ya sea en el campo eléctrico, en el campo magnético o en el campo gravitacional. Es decir, va a formar una fuerza eléctrica, una fuerza magnética o forma masa o en este caso también calor. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Ya fueron muchas matemáticas por el momento.